Miguel Gorelick de valorcarne.com.ar. Miguel, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, Nico. ¿Qué Bien, tal? Miguel, ¿qué análisis haces de lo que fue la exportación de carne vacuna a Argentina de marzo? ¿Y cómo crees que va a evolucionar el negocio en función de lo que pasa con la demanda mundial y la nueva situación cambiaria de que tiene el país? Bueno, en marzo se dio un nuevo retroceso que era esperable porque los márgenes de la exportación han sido muy malos desde hace muchos meses. A mí me había sorprendido los altos niveles de agosto, septiembre y octubre del año pasado, a pesar de la mala situación reinante, pero después a partir de diciembre comenzó una declinación bastante marcada que hizo que en marzo se exportaran solamente 50.000 toneladas equivalente con hueso. Eh, digamos que durante ya van muchos meses en que ha habido un desalineamiento entre lo que es el precio de la hacienda, el tipo de cambio, los derechos de exportación sobre lo que no es vaca y los precios internacionales. Ahora, lentamente los precios internacionales están mejorando y a partir de hace una semana se abrió un nuevo panorama en materia de tipo de cambio, a pesar de que hay perspectivas de que finalmente si baja un poco más, termine sin haber ventajas sobre lo que sucedía en los meses previos. Eh, de, toda, de todas maneras, a mí me parece, digamos, hay mejoras claras en algunos mercados muy importantes en materia de precios, por ejemplo, desde el Valle, que tenían los precios en China hace 6 meses, hasta marzo la mejora es del 30% y sigue habiendo algunos aumentos en las operaciones que se van concretando. Hay mejores precios en la Unión Europea, hay precios muy sostenidos en Estados Unidos. Eh, de todas maneras, no se nos puede escapar que hay pesadas nubes en materia de comercio internacional a partir de la guerra arancelaria que lanzó Estados Unidos y que ha postergado reiteradamente, pero de todas maneras, esta es una luz amarilla en el horizonte de corto plazo. Miguel, por otra parte, se conoció un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que habla de un crecimiento del comercio internacional para este año. ¿Qué datos se destacan de ese informe? ¿Qué análisis nos podés hacer respecto de esta proyección que hace el organismo estadounidense? Bueno, acá se sigue pronosticando un pequeño aumento en el comercio internacional. Eh, Esto está impulsado por mayores exportaciones, en particular de Brasil y de Australia, que son los líderes de las exportaciones, con caídas en algunos otros exportadores importantes, como es el caso de Estados Unidos y la Argentina también, donde se pronostica una baja del 10%. Por el lado de la demanda, hay todavía un pequeño aumento de parte de China del orden de 2 o 3%, a pesar de que el primer trimestre, en este fin de semana se conocieron los datos de marzo, que vuelve a marcar una baja interanual, y digamos que en el primer trimestre arranca China con un 12% abajo. eh, digamos, eh, debería tomar un buen envión para poder terminar este año con un mayor nivel de importaciones, lo que, entre paréntesis, significaría un 10.º año consecutivo de récord tras récord. Eh, y después, en general, entre los demás países importadores, no hay cambios demasiado relevantes, salvo el aumento previsto para Estados Unidos, que está con un nivel de consumo y un nivel de precios inusitadamente altos y por eso es que está previsto que baje sus ventas al exterior y aumente sus compras.
Hablando de precios en Estados Unidos, ¿tenés alguna referencia de los valores de la carne o de la hacienda? Sí, hace 2 semanas Estados Unidos volvió a marcar un nuevo récord con un precio de la carne en gancho del orden cercano a los $7,5. eh, y en este sentido ha habido una evolución muy fuerte en los últimos 3 o 4 meses en Europa, donde a instancias de un mayor precio de la hacienda en euros y un mayor valor del euro frente al dólar, está $1 arriba del precio en Estados Unidos, es decir, alrededor de $8,5, lo que es un valor que no se ha visto en los últimos 7, 8 años. Ahora, más allá de que China termine con volúmenes más altos o más bajos que lo que tuvo el año pasado, que empiece a recuperar sin dudas es un muy buen dato para las empresas argentinas, ¿no? Sí, por supuesto, porque China sigue siendo, a pesar de que ha bajado fuerte, digamos, es el destino que más fuerte bajó en esta declinación de las exportaciones argentinas que yo te comento desde diciembre, pero de todas maneras sigue representando un poco más de la mitad de las ventas totales del país, así que es absolutamente relevante. Miguel, muchísimas gracias por la comunicación. Un saludo grande y que tengas un buen día. Del mismo modo para vos y la audiencia.